Buenas noches a todos. Hoy jueves 11 de junio vamos a tener nuestra conferencia número 12. Si usted quiere escuchar ver cualquiera de las conferencias anteriores, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. Lo puede encontrar con las siglas PIT_UN. Allí puede ver todas las diferentes conferencias que hemos realizado en el marco de este jueves, de los jueves del egresado de la Facultad de Ingeniería. Para hoy, 11 de junio, hemos invitado al ingeniero William Camargo Triana para hablar sobre la tecnología al servicio de la movilidad interurbana, vías más conectadas, seguras y eficientes. El ingeniero William Camargo hoy es consultor independiente, es ingeniero de transportes y vías, egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja, especialista en transporte de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá, maestría en planificación urbana y regional de la Pontificia Universidad Javeriana de la sede de Bogotá. Actualmente es candidato para culminar su maestría en transporte de la Universidad Nacional y su doctorado en geografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Dentro de su experiencia en el sector público se destacan cargos como fue secretario de Movilidad de la Ciudad de Cali, director del Instituto de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Bogotá, subsecretario de Política Sectorial y de Servicios de Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, asesor de estudios y diseños de la malla vial del Instituto de Desarrollo Urbano, director de Vías, Transporte y Servicios Públicos de la Secretaría Distrital de Planeación de la Ciudad de Bogotá. Actualmente es el gerente del proyecto Vías Interurbanas ITS Invías. Es ingeniero urbanista con experiencia en proyectos de movilidad, diseñador y planificador de proyectos viales, rurales, urbanos y regionales. Experiencia en el sector público y privado en gerencia, evaluación, seguimiento y control de proyectos de movilidad, infraestructura y seguridad vial. Adicionalmente, interventorías en proyectos de consultoría. Son las 6:10. La idea es que el ingeniero William pues, nos dé su conferencia de aproximadamente unos 80 minutos. Y a partir de las 7:30, pues haremos las preguntas que el público estará haciendo por el chat de este evento. Bienvenido, ingeniero William, a la Facultad de Ingeniería. Gracias, doctor William, muy amable. Como siempre, muy gentil por su invitación y por, digamos, abrir estos espacios para compartir con los colegas los proyectos que estamos desarrollando y que obviamente abren, por un lado, pues el interés académico, también el interés técnico y generan posibilidades de nuevas oportunidades para replicar estas iniciativas. Como les comentaba, la intención es compartir en dos presentaciones, una más, digamos, como de carácter general, los temas de ITS, muy sucinta, y otra que desarrolla también el proyecto que estamos en este momento acompañando del Instituto Nacional de Vías, y que cruzan por componentes de tecnología, infraestructura, telecomunicaciones, sistemas y obviamente componentes que tienen impacto en seguridad vial, en temas de competitividad y mejora de tiempos de viaje, desplazamientos e información para planificación y seguimiento de políticas de transporte y obviamente con temas ambientales. Entonces voy a compartir aquí la pantalla y sobre eso, si me ayudan con que la información efectivamente les esté llegando, lo agradecería. Tecnologías al servicio de la movilidad interurbana, vías más conectadas, seguras y eficientes. Entonces esto es un poco como el barrido de estas primeras diapositivas, el marco normativo con el que nos estamos moviendo, una referencia realmente a ese framework con el que el país empezó a implementar este tema de ITS, la arquitectura institucional que tenemos en el sector transporte,
la recomendación realmente orientado hacia tecnologías de información de las telecomunicaciones, pues literalmente se alimenta desde subsistemas que se van construyendo sobre la base de módulos que se van integrando. Entonces, lo primero, ¿cuál es el decreto que le da vida e impulsa la implementación de ITS en el país? El decreto 2060 de 2015, que obviamente permite la incorporación en la ley 1079 de estos componentes de ITS. En este decreto se establece que el ente rector de los sistemas es el Ministerio de Transporte y le transfiere la responsabilidad de ser el encargado de formular la política pública y de regular el procedimiento e implementación de los ITS en el país. A partir de allí, obviamente, empieza el ministerio o continúa realmente en un trabajo que ha venido desarrollando en los últimos años en la consolidación de, por un lado, la arquitectura, un plan maestro de ITS que en este momento está a puertas de ser de alguna manera terminado y socializado. Se ha venido trabajando obviamente con la academia, con los interesados, con los entes territoriales, y hay un ejercicio muy robusto de implementación, pero en paralelo hay sistemas que han venido desarrollándose en el país. Varios de ellos llevan ya bastantes años de experiencia, están saltando ya a fronteras de ITS colaborativos, como lo veremos más adelante, y en ellos, digamos, podemos referir como primeras experiencias exitosas todos los procesos de los sistemas integrados de transporte masivo que incorporan los componentes de ITS para gestión de flota, las arquitecturas de sistemas de información que se han construido, por ejemplo, en el RUN, que tienen obviamente detrás un tema de arquitectura de datos para gestionar la información del sistema de transporte. ¿Cuál es la arquitectura institucional que en principio debería promoverse en el país? Por un lado, deberían existir de manera ojalá específica unas entidades encargadas de definición de política, otras encargadas de planificación de esas políticas y de materializar, digamos, los seguimientos objetivos, unas de diseño y estructuración de proyectos, otras encargadas de financiación, otras de ejecución, otras de operación y mantenimiento de infraestructuras, otras de operación de servicios, algunas de regulación económica y de regulación técnica, otras de supervisión y control y otras de investigación de accidentes. Este diagnóstico, ¿de dónde surge? De una identificación de cuál debería ser el mejor arreglo institucional que en su momento consideró el DNP pertinente para gestionar, llamémoslo así, los temas de movilidad y transporte en el país. Cuando se adopta la ley de infraestructura, se incorporan unas nuevas funciones y allí aparecen unas entidades que todavía no están de alguna manera operativizadas, pero lo que en su momento recomendó el DNP, y esto es un documento que sirvió de insumo para el Plan Maestro de Transporte Intermodal, era trasladar de manera más robusta al Ministerio de Transporte la definición de la política de transporte. Es decir, que no existieran definiciones de política por ahí sueltas en otras entidades. El tema de planeación se lo trasladaba a la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, que ya está creada por el decreto, por la ley, perdón, de infraestructura, que no se ha operativizado, al igual que la Comisión de Regulación de Infraestructura de Transporte. Eso ha venido, digamos, haciendo camino en la Comisión del Servicio Civil y todo esto para lograrla formalizar. Entidades que se encargaran de diseño y estructuración de proyectos, entonces ahí estaba un vehículo financiero como la Financiera de Desarrollo Nacional, la ANI, con el desarrollo de todos los módulos y de los modos de transporte, perdón, y obviamente el INVIAS, con todos los componentes de obra pública para la gestión de los diferentes modos. La diferencia, para quienes no la tienen todavía tan clara, entre la ANI y el INVIAS es que mientras la ANI se encarga de estructurar concesiones en las diferentes generaciones que ha tenido el país, el INVIAS desarrolla obra pública. Es decir, destina unos recursos para la ejecución de proyectos, estructura las diferentes fases de proyectos y se encarga de adjudicar por concursos de méritos, estudios y diseños, y para efectos de construcción, las licitaciones públicas para la infraestructura que se vaya a proveer y pues los mecanismos de apoyo a esa infraestructura. En el tema de financiación, pues el Ministerio de Hacienda y la Financiera de Desarrollo Nacional. En términos de ejecución y operación y mantenimiento, la ANI, Aerocivil y obviamente el INVIAS. En términos de operación de servicios, la Aeronáutica Civil, DITRA,
Cor Magdalena. En términos de regulación, entonces hay una regulación económica y técnica que tendría obviamente una ancla en el Ministerio de Transporte, de supervisión y control, la Superintendencia de Transporte, y de investigación de accidentes, una Agencia Nacional de Seguridad de Transporte, algo que en principio lo debería estar asumiendo en este momento la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿sí? Obviamente todos estos esquemas se nutren de información que proveen tanto actores públicos como privados y permiten la interrelación de los diferentes servicios y provisión de infraestructura que debe garantizar el Estado. Esta es la arquitectura institucional sugerida, no se separa mucho de la existente, solo que especializa algunas de las entidades para la prestación de los servicios en cada una de sus etapas. El decreto 2060 establece, digamos, como corazón de ese Sistema Inteligente de Transporte, el SINIT, que es el Sistema Inteligente Nacional para la Infraestructura del Tránsito y el Transporte, que de alguna manera es, digámoslo así, un artefacto que recoge a través de arquitectura de datos toda la información de las diferentes entidades que interactúan en ese ITS, todos los servicios ITS, ¿sí?, amparados en la norma 1413, de alguna manera la base de esto es el estándar de Sistema Inteligente de Transporte, que es el 1413-1, que salió en 2015, y obviamente todos los servicios que van generando tanto los entes territoriales como las entidades del sector transporte y otros actores que concurren en la necesidad de consumir y acceder a la información de ITS que provee este Sistema Inteligente de Transporte. Este SINIT obviamente debe trabajar sobre la base de interacción o integración más bien de información para los diferentes actores, estableciendo pues los protocolos de comunicación, las formas más eficientes de integrar los servicios y la captura de información y el suministro y entrega de los servicios y el conocimiento que los diferentes actores van a consumir. Allí tienen obviamente una base de datos o un corazón muy fuerte que está en el Registro Único Nacional de Tránsito y Transporte, en el RUN, porque allí obviamente hemos venido consolidando a lo largo de los últimos años toda la historia documental, tanto de los vehículos como de los usuarios, conductores de la red vial y de los servicios de transporte en el país. En el contexto de ITS, que es evidente cada vez más, por un lado, una tasa creciente de urbanización, eso lo tenemos clarísimo, cada vez somos un país más urbanita y un planeta mucho más urbanita. A 2030 el 83.4% de la población va a vivir en las ciudades. Tasas de motorización que siguen creciendo, ¿sí? A 2020 se esperaba para América Latina una tasa de 280 vehículos por cada 1.000 habitantes. Afortunadamente, nuestras ciudades todavía están lejos de alcanzar esas tasas, aunque si sumamos en algunos casos vehículos particulares y motocicletas, algunas ciudades ya están cerca a estos indicadores. En otras, digamos, estamos moviéndonos entre 100, 140 y 170 vehículos por cada 1.000 habitantes. Los países de la OCDE están entre 400 y 500 vehículos por cada 1.000 habitantes y hay una preocupación porque en términos de lo que viene para post-pandemia existe una probabilidad muy alta de que por efectos de una prevención natural para evitar el contagio, las personas migren o a la utilización de la motocicleta o a la utilización de vehículo particular como alternativa para sus desplazamientos. Si a eso le sumamos algunas iniciativas que promueven una menor ocupación de transporte público, que obviamente está de la mano con todo este tema de bioseguridad, pues hay una probabilidad de que tengamos unas mayores tasas de motorización y un aumento de la congestión en nuestras redes viales que de alguna manera afecta la competitividad del país. En términos de costos logísticos, pues el país está más o menos destinando el 15% del costo de transporte a los costos logísticos, indicadores que son muy altos respecto a indicadores internacionales, superiores en 30%, y el promedio a nivel mundial está en el 10%, pero obviamente hay países de la OCDE que tienen indicadores entre el 3 y el 5% del costo logístico. Entonces aquí hay un componente que se ha venido trabajando con una política de logística que ha venido desarrollando el país y que pues ya tiene, digamos, unas materializaciones en corredores logísticos que han venido integrándose a la gestión en el país
y que obviamente tienen en los temas de tecnología un aliado que podría ayudar a hacerlos más eficientes. En temas de accidentalidad, estos son los datos promedios de la OCDE, pero obviamente hay países que están con indicadores entre 0 y 5 personas muertas por cada 100.000 habitantes. Bogotá es tal vez la ciudad que está más cercana a estos indicadores, pero el resto de ciudades estamos muy atrás, con promedios de 17 muertos para el país por cada 100.000 habitantes. No hemos logrado superar las cifras de víctimas de 2012. El año pasado tuvimos 6.600, 6.700 víctimas y en 2012 teníamos 6.300. ¿Sí? Entonces estamos de alguna manera, en términos de cifras absolutas, manteniendo los mismos rangos, a pesar de que en tasas estamos disminuyendo un poquito y hay ciudades que han hecho mejor la tarea que otras. ¿De dónde nace el ITS? Pues obviamente es una alternativa para encontrar costo-eficiencia a la ampliación de capacidad que suele utilizarse como primera estrategia para mejorar la eficiencia de nuestras infraestructuras. Es una aplicación combinada de tecnologías de la comunicación e información. El acceso a Internet obviamente cada vez está creciendo y pues en estos días nos dimos cuenta del aumento de suscripción o adscripción a servicios de telefonía celular. ¿Qué son ITS? Son 3 componentes: infraestructura, vehículos y personas. En esa infraestructura tenemos comunicación vehículo a vehículo, vehículo a infraestructura y vehículo a cualquier otro elemento. Entonces, V2X son vehículos que se pueden comunicar o con infraestructura o con otros vehículos para tener ITS colaborativos. En esa infraestructura disponemos cámaras, disponemos radares, disponemos básculas, disponemos pórticos con información, disponemos paneles de mensaje variable, disponemos dispositivos que puedan estar monitoreando comportamiento de la infraestructura, no solamente de los vehículos, por ejemplo, estabilidad de taludes. Disponemos también información que nos advierta sobre comportamientos ambientales, condiciones, por ejemplo, de lluviosidad, de nubosidad, de neblina, dispositivos que puedan advertirnos, por ejemplo, sobre la presencia de animales en ciertos tramos de la red vial o de ciertas especies endémicas que puedan estar siendo objeto de protección especial y que adviertan al conductor sobre su presencia. Dispositivos, por ejemplo, para control de vehículos en cuanto a transporte de sustancias o de elementos no permitidos. Dispositivos como drones que pueden hacer vuelos programados para evidenciar comportamientos anormales de tráfico o eventualmente problemas de congestión o de restricciones de acceso a ciertos puntos. La información también que puede estar integrándose en los dispositivos que hoy en día tienen los vehículos y que pueden estar leyendo la información de los mismos y que pueden estar obviamente conectándose en tiempo real a través de ABLs o GPS, y obviamente las personas que también pueden contar con dispositivos que permiten que en determinado momento, por ejemplo en las ciudades o en zonas interurbanas, se les pueda dar prioridad para paso de ciertos puntos o para advertir de su presencia a conductores que estén circulando por estas zonas. ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues obviamente usuarios de los sistemas de transporte, pasajeros, conductores de vehículo, operadores, empresas del Estado, tanto públicas como privadas, entidades gubernamentales, planificadores, reguladores, fiscalizadores, entidades que requieran, por ejemplo, consumir información sobre comportamientos de tránsito, sobre patrones de consumo, sobre, por ejemplo, consumo de combustibles en ciertas zonas o incremento o disminución de viajes en determinados periodos, por ejemplo, Ministerio de Turismo o Secretaría de Turismo, que quieren conocer, por ejemplo, la afluencia de usuarios a ciertos puntos de su geografía para poder incentivar la llegada de más turistas, a pesar de que este es un renglón que en este momento está con alguna afectación, o los temas de carga, por ejemplo, también son clientes importantes de estos servicios de ITS. Campos de acción, pues transporte urbano sostenible, pues lo estamos viendo, digamos que nuestras ciudades han venido incorporando no solamente los sistemas de gestión de flota, sino también los temas de gestión e información a usuarios a través de plataformas y servicios que leen la información de las empresas de transporte que se despliega a través de la programación diaria y le informan a los usuarios la presencia a determinada distancia de ciertos servicios de transporte que requieran nuestros usuarios consumir. Esto obviamente debe paulatinamente irse mejorando. Temas, por ejemplo, de control de infracciones o control documental de los vehículos. Temas de transporte interurbano y de carretera, por ejemplo, información de despachos, la información de los registros de carga, información a usuario sobre temas de
acceso a determinados tipos de servicios o eventualmente advertencia de su presencia para otros actores viales, para efectos, por ejemplo, de personas en condición de discapacidad, usuarios vulnerables, temas de carga y logística, con todo el tema de trazabilidad, por ejemplo, de carga peligrosa, puede ser un ejemplo, hacer la trazabilidad de determinados convoy que deban estar de alguna manera siendo monitoreados en su paso por las ciudades o eventualmente acompañarlos en su recorrido para evitar que puedan generar afectaciones o se puedan ver inmersos en temas de congestiones por efectos de disminuir su exposición al riesgo y obviamente los temas de seguridad vial. De la mano con esto están los temas asociados a eficiencia y competitividad que posibilitan, por ejemplo, la escogencia de rutas más eficientes o más óptimas para pasos interurbanos o inclusive para circulación al interior de las ciudades. Principales tendencias, entonces una industria global de proveedores de hardware y software de ITS que está creciendo de manera importante en el mundo. Prácticamente los commodities ya son, se pueden desarrollar de manera muy fácil a nivel de los países, teniendo en cuenta obviamente los estándares para el desarrollo de estos ITS que tienen que ver con interoperabilidad, con protocolos abiertos de comunicación y con que se puedan establecer unas exigencias en cuanto a la durabilidad y la seguridad de estos equipos. Esto obliga primero que todo a que los países actualicen sus marcos legales y a fortalecer las instituciones para poder tener una contraparte desde el Estado a la provisión de estos servicios que inicialmente vienen promovidos desde actores privados, ¿sí? Las primeras iniciativas pues siempre suelen ser, digamos, propuestas por actores privados y en esto hay de alguna manera actores importantes en el mercado que están teniendo en los países un interés por llegar a hacer inversiones allí. En Colombia, por ejemplo, el Código de Tránsito fue reformado para permitir las sanciones a través de la fotodetección. La instalación de los dispositivos ha sido reglamentada inicialmente por el ministerio, ahora lo hace la agencia, y a pesar de que existan, digamos, con los pronunciamientos que ha dado la Corte que busca establecer un tema de garantías, sigue siendo un mecanismo idóneo para disminuir la ocurrencia de siniestros y el respeto y acatamiento a las normas, obviamente sobre la base de la garantía del debido proceso y la comparecencia y la imposición de la multa a quien efectivamente comete la infracción. ¿Qué es lo que posibilita que estos sectores crezcan? Que efectivamente la masa crítica en los países se fortalezca, ¿sí? Tiene que existir una masa crítica de expertos, de personas que manejen los lenguajes, que vayan, digamos, entrando en esta línea de interacción en el que tenemos que coexistir. Ingenieros civiles y de transportes y vías, expertos en transporte y en movilidad, con expertos en telecomunicaciones, con expertos en sistemas, con ingenieros mecánicos, con expertos en hardware y software, con expertos en seguridad de la información, para efectivamente establecer las necesidades de estos servicios e irlos implementando en un esfuerzo colaborativo de varias disciplinas de la ingeniería. Tipos de proyectos de con mayor frecuencia se implementan, entonces en Europa, cobros electrónicos de peajes con sistemas a flujo libre, el país está avanzando en esa implementación, hay una página web con los desarrollos que sobre eso se han venido adelantando. Sistemas ABL para gestión de flota que hace mucho tiempo están en el país desarrollándose inicialmente por iniciativa privada y que ahora los incorporan las entidades públicas para la gestión de flota pública, por ejemplo, de transporte de pasajeros o para la gestión de flota de las entidades públicas que tienen vehículos para hacer sus tareas de prestación de servicios de entidades del Estado. Gestión de tráfico, sistemas de planeación de viajes en la web y aplicaciones para teléfonos móviles, pues de eso, digamos, tenemos prácticamente todos un Waze en nuestro celular y un Google Transit, además de otras aplicaciones como Movit y todas estas aplicaciones que nos facilitan la integración de información de los servicios de transporte. Cobro electrónico de cargo por congestión en las ciudades. Esto ya existe en nuestras ciudades, hasta ahora están implementando el cobro por congestión, pero en la práctica ese pago puede perfectamente hacerse desde dispositivos móviles sin ningún problema. La adopción de estándares de datos para la transacción de información de manera transparente entre los diferentes actores que necesitan consumir los datos. Sistemas de seguridad para la información de captura de información que tiene que moverse en la web y el acceso con protocolos de seguridad para ciertos consumidores de esa información. Planes de acción para desarrollo de ITS e investigación sobre Smart Cities. Digamos que el tema de ITS es un módulo de todo el componente de Smart Cities cuando aterrizamos en espacios urbanos. En Norteamérica, peajes, gestión de tráfico en autopistas,
controles de acceso en intercambiadores modales, servicios de información para pasajeros vía telefónica, vía web o vía apps, sistemas de control de cumplimiento de normas, lo que llaman el famoso enforcement, en el cual las cámaras de detección de infracciones o las cámaras de detección de incidentes prestan un valioso aporte, las cámaras de OCR, de identificación de placas también, y obviamente todas estas cámaras que capturan velocidad o a través de radares o a través de videoanalítica con los frames de las cámaras, aplicaciones de tránsito para smartphones, que en esas han crecido exponencialmente en los últimos años, y esto obviamente va de la mano con todo el tema de Internet de las cosas. Obviamente, hoy en día la mayoría de dispositivos que estamos comprando van incorporando con mayor frecuencia chips para hacer seguimiento a funciones vitales de los mismos dispositivos que estamos comprando. En Asia, cobro de peajes, cobros electrónicos de congestión, sistemas de información para selecciones de ruta y gestión de tráfico a través de sistemas ABL. En Latinoamérica, cobro de peajes, ABL para gestión de flotas de transporte público y de carga, gestión de tráfico. Aquí tenemos el ejemplo de Bogotá, de Cali, que también lo ha hecho. Medellín y Barranquilla están avanzando en estos sistemas y tienen ya sistemas de gestión de tráfico con centros de control. Centros de control de transporte masivo como BRT y Metro, pues aquí tenemos ejemplos en varias ciudades del país. También tenemos sistemas estratégicos que ya han incorporado ITS para gestión de flota de menor tamaño y escala que las grandes ciudades. En Medio Oriente, sistemas de gestión de tráfico, seguridad vial e información para el conductor. Y allí hay, digamos, iniciativas como las que se están llevando a cabo en Abu Dhabi para ciudades inteligentes con servicios de vehículos autónomos. En términos prácticos, una estructura general, que no hablemos de arquitectura, de un sistema ITS está conformado por dispositivos que hacen recolección de datos de tráfico, información en campo, con apps, con temas de cámaras instaladas en pórticos, con centros de control, con dispositivos, digamos, tipo encuestas, con los mismos GPS, con la información que reportan los usuarios de la red vial a través de las apps que tienen, que están hoy en día georreferenciadas. El ejemplo más cercano es lo que estamos haciendo con el COVID y la aplicación CoronaApps, que en últimas es una aplicación para hacer trazabilidad de cómo nos estamos moviendo. Eso también es un sistema de recolección de datos, solo que no es de tráfico vehicular, sino de tráfico de personas, cómo se están moviendo las personas y con quién están interactuando. Esa información es remitida a través de sistemas de comunicación vía telefonía celular, GPRS convencionales, vía fibra óptica o vía telefonía satelital a unos centros de control donde la información puede ser almacenada y procesada. Y hay analíticas que pueden hacerse o en estos dispositivos en campo que se denominan analíticas de borde, que son las que traen las cámaras ya incorporadas y filtran algunos eventos y mandan solamente la información del registro del evento, no las imágenes, y otras que tienen que ver, por ejemplo, con el encendido de ciertos dispositivos para que transmitan las imágenes por fibra óptica para guardar algunos eventos que necesitan grabarse, ¿sí? No toda la información debe transportarse en el formato en el que se captura en campo. Yo no necesito enviar toda la información de la fotografía de la placa para hacer una identificación. Yo puedo hacer una analítica en borde y mando simplemente el dato de la placa, que viaja mucho más rápido y consume menos ancho de banda que si mando las imágenes, por ejemplo. Esto establece obviamente una serie de indicadores para hacer seguimiento y obviamente unas analíticas para generar o alertas o hacer analíticas predictivas o para construir históricos. En términos de control de tráfico hay un componente que también está asociado, más adelante vamos a ver las arquitecturas, para hacer acompañamiento y seguimiento a la forma como el tráfico se desenvuelve y para atender también incidentes a través de organismos de atención y respuesta de emergencia. También permiten la alerta inmediata cuando hay fallos en el sistema, por ejemplo, de red de semaforización para efectos de generar conmutaciones o cambios de planes o activar intermitencias cuando los equipos por alguna falla salen de operación. Toda esta información se procesa y puede devolverse a los usuarios a partir de servicios de información a viajero que pueden llegar vía celular, vía página web, vía mensajes de texto o a través de broadcasting por radio o por televisión. También para administrar medios de pago, todo el tema de tarifas de estacionamiento, multas, por ejemplo, en el caso de Colombia, el pago a través del CIMIT.
información en tarjetas, pagos de cobros por congestión, por ejemplo, y todo el tema de etiquetes electrónicos. Este es, digamos, como una arquitectura de hacia dónde apuntan estos sistemas. Esto obviamente es una reducción porque la cantidad de dispositivos y de subsistemas que podríamos tener es impresionante. ¿Cuál es, digamos, el dispositivo que hace posible esto? Aquí hay un video en inglés. Are you ready for the next generation of transportation? Where it's not just about getting from point A to point B, but getting there in a safer, greener, and more convenient way. Thanks to Intel architecture, that future isn't far away. By connecting and distributing intelligent Intel processors inside vehicles and throughout the transportation infrastructure, we can transform transportation in profound and unimaginable ways. Intelligent travel will be multimodal, enhancing all forms of transportation, whether by car, rail, or air. And travelers will be able to remain seamlessly connected across every means of travel. Let's take a closer look. Your future vehicle will be equipped with an Intel Atom processor, delivering the processing headroom to perform many tasks simultaneously, such as improving navigation, communication, and passenger entertainment, all while enabling safer, more efficient travel. Your car will be able to connect over a variety of wireless standards to the internet, to intelligent traffic systems, and even to other vehicles. Essentially, your car becomes just another extension of your digital lifestyle. Imagine downloading music, movies, and TV shows from the cloud. Want directions? Just ask. You'll get routing information complete with rich visual maps and satellite imagery. And your passengers can even mark points of interest to make stops along the way. When your fuel level or battery power start to get low, your vehicle will automatically search for fuel or recharging stations, providing directions to those with the lowest prices. Sensors inside and outside your vehicle will also improve safety. Inside, cameras could recognize driver and passengers and adapt seating, navigation, and entertainment preferences to match. Outside, sensors will detect lane departures, sense and respond to potential dangers, such as not slowing down for an upcoming stop sign, and continually identify objects in front, beside, or behind you to avoid collisions, assist in parking, or allow your cruise control to adapt speed to maintain a safe distance from the car in front of you. Connected intelligence will extend beyond vehicles. Existing and emerging wireless standards will enable vehicles and devices across the transportation infrastructure to communicate with each other, enabling automated, intelligent, real-time decisions to optimize travel. For example, strategically placed safety cameras will identify congestion or accidents, automatically alerting emergency personnel, as well as rerouting traffic by notifying approaching vehicles and updating nearby digital roadside signs. Intelligent traffic lights will become more prevalent and smarter than today, detecting real-time traffic flow from each direction and automatically changing signals to improve traffic flow. Distributed intelligence that is secure and reliable is the key, transforming the entire traffic infrastructure from being passive and unaware to a proactive, intelligent, connected sense and respond system that improves travel in every way. And building that infrastructure on an existing, pervasive, standards-based architecture is paramount to making this transportation vision a reality. Este es el mundo de los dispositivos que hoy en día hacen posible que la tecnología nos ayude a mejorar la capacidad. Aclaro que no trabajo para Intel, ni para Microsoft, ni para Amazon, ni para Google. La referencia es obviamente información disponible. Y para que estos dispositivos efectivamente puedan materializar sus funciones y puedan ayudarnos a gestionar la movilidad, pues hay que partir de organizar arquitecturas. Más allá de que existan planes maestros para establecer unos objetivos de corto, mediano y largo plazo y un estado del arte frente a las, llamémoslo así, los dispositivos regionales que tengan ITS en determinadas zonas, hay que incorporar arquitecturas para irlos integrando. Este es, digamos, un ejemplo de una arquitectura de referencia para interacciones de alto nivel. Y aquí estamos hablando de 3 tipos de centros de gestión y la interacción
con diferentes dispositivos y diferentes actores para, en el caso de los centros de gestión de tráfico en carreteras, tomar información de los dispositivos que están en campo. Hay detección de información de lo que está sucediendo, que es un poco lo que estamos tratando de hacer con el proyecto lo que estamos haciendo con el proyecto del Invías. Esa información se gestiona en un CCO y se entrega, por un lado, a dispositivos en carretera, a algunos servicios en vehículo, cuando existe la posibilidad de conexión con ellos, a policía o fuerzas militares. También puede interactuar con centros de gestión de transporte público a través de las arquitecturas y protocolos de comunicación, o con centros de gestión de emergencia, con alarmas automáticas o a partir de activaciones de eventos que puedan detectarse con la información de los dispositivos puestos en calle, para desplegar automáticamente la atención de vehículos de emergencia, mejorar las decisiones de quienes están en carreteras, o para el caso de transporte público, poder integrar la información que están produciendo y recibiendo los operadores de los diferentes modos de transporte. Este es, digamos, una arquitectura de alto nivel. Este es el caso, digamos, de la arquitectura en México, y esto es la arquitectura física, lo que se despliega en el territorio. Entonces tenemos una información que está puesto, llamémoslo así, del lado del camino, o que está, digamos, en los vehículos, otra que está, que está en la infraestructura en carretera, otra que está asociada a los vehículos, ¿sí? La información que pueden estar allí teniendo, otra que está de alguna manera moviéndose a través de los dispositivos de comunicación, y que obviamente se interrelaciona o se transa en los centros de control. En los centros de control hay diferentes tipos de servicios en esas plataformas de gestión que permiten tener, por ejemplo, administración de tránsito, administración de emergencia, administración de cuotas, que es el tema de peajes, administración de vehículos de carga, administración de vehículos de mantenimiento y construcción, administración de la información y los registros que tiene, digamos, ese centro de control, administración de flotas y de carga, de pasajeros, por ejemplo, administración de transporte público, administración de emisiones, cómo se está generando, digamos, el comportamiento de ciertas zonas que tienen aumentos de tráfico en algunos periodos y que se puede estar monitoreando con dispositivos en calle, y obviamente toda la provisión de servicios de información. A los viajeros, obviamente la información que puedan ellos consumir y acceso a información personal, y digamos que aquí tenemos información que puede estar viajando por redes físicas o información que puede estar viajando de manera inalámbrica por el espectro electromagnético. Esta información obviamente tiene un espejo en los vehículos y también puede tener un espejo en los dispositivos puestos en campo. Esto es de alguna manera una arquitectura física en México. Aquí hay la arquitectura con la que se está estructurando el ITS colaborativo de los americanos, que tiene 4 vistas. Una vista empresarial, y es todos los actores que concurren en ese servicio ITS. Una vista funcional, de la forma como se relacionan estos actores con los dispositivos y los sistemas de comunicación. Una vista física, de cómo están desplegados en los diferentes ITS regionales o nacionales los aparatos, los artefactos, y una vista de comunicaciones, que es la forma como esa información está viajando entre los diferentes dispositivos para los diferentes servicios y prestando de alguna manera la información y el conocimiento que necesitan consumir las empresas y entidades vinculadas a ese ITS. Esta es la estructura básica del ITS americano. Esto es un referente ya de arquitectura de soporte para planificación. Entonces aquí tenemos, digamos, todo el cerebro que se encarga de recibir de los diferentes módulos de ITS, el de tráfico, el de información a los usuarios, el de seguridad pública o control de orden público, y del de tránsito, todos los registros de los eventos que ellos deben de alguna manera almacenar o capturar, y aquí se hace una transacción de esa información y se les devuelve esa información a través de servicios ITS o de procesamientos de datos. Cada uno de estos subsistemas tiene unos dispositivos puestos en campo a partir de los cuales está leyendo información, y que obviamente están a través de protocolos de comunicación abiertos y establecidos y armados en la arquitectura de comunicaciones, llegando a un centro de planificación. Los japoneses han venido adoptando estos ITS, y ellos, digamos, llevan, al igual que Corea, Alemania y Estados Unidos,
una larga tradición en la implementación de estos sistemas, en 1980 más o menos, 85 empezaron. En Japón ya están de alguna manera moviéndose a ITS colaborativos y ellos adoptaron unos pilares a partir de los cuales van a promover sus ITS, un sistema de transporte seguro, la siguiente generación de la sociedad del automóvil que va a ser driverless, una respuesta a necesidades ambientales, es decir, una disminución de emisiones y un consumo de combustible mucho más eficiente porque obviamente busca minimizar el tema de los desplazamientos y aceleraciones innecesarias y obviamente hacer óptimo la utilización de los vehículos para los desplazamientos, una respuesta a desarrollo de tecnologías de información y de las comunicaciones, una respuesta al movimiento de bienes y servicios de la siguiente generación, que como nos hemos dado cuenta en los últimos meses, cada vez está más customizada o cada vez está más atomizada. Los servicios de delivery o de entrega a domicilio están creciendo de manera exponencial. Si nos damos cuenta, en estos 3 o 4 meses, parte de los consumos que llegaron a nuestros hogares se hicieron a través de domicilios. Los restaurantes se reinventaron para mantenerse en operación y cubrir, digamos, sus consumos o sus gastos mínimos, y el tema de los domicilios aumentó. En el pasado ya estaba sucediendo. El e-commerce o el comercio digital se mueve a través de la customización o de la, llamémoslo así, individualización de necesidades de consumo de las personas. Entonces, hoy en día compramos por internet desde un microprocesador, una tarjeta USB, hasta inclusive un vehículo. Hoy en día podemos comprar un vehículo por plataformas virtuales y nos lo pueden estar mandando a la casa. Se compran el vestuario, se está comprando por internet cada vez más, y con estos temas de COVID, las plataformas tecnológicas aumentaron y los servicios de domicilio son una alternativa. Luego, la siguiente generación de logística va a tener un componente de información y de telecomunicaciones mucho más fuerte. Integración y promociones de sistemas integrados, de sistemas inteligentes de transporte regionales, que cada vez están creciendo en necesidad, porque cada territorio va a tener que definir su propio plan maestro, su arquitectura y la forma como presta los mejores servicios de información a los consumidores de su zona de influencia. Entonces, en el caso de Bogotá, los ITS no solamente van a permitirnos acceso a servicios de tránsito y transporte en movilidad y también, por ejemplo, de acceso a transporte masivo, sino también a la posibilidad, por ejemplo, de la micromovilidad, conectar servicios de patinetas que ya están autorizándose, servicios de bicicletas públicas, por ejemplo, el pago, ya lo estamos haciendo, de tarjetas a través de la transacción entre nuestro dispositivo y el dispositivo que captura la información en las estaciones. Entonces, cada vez esos servicios están siendo mucho más especializados para ciertas regiones, pero tienen que integrarse a nivel nacional. Un modo de respuesta a los desastres, porque obviamente la atención de incidentes y la gestión centralizada es mucho más eficiente teniendo sistemas de información. Una respuesta, obviamente, a los temas de globalización, porque en la medida que estos dispositivos están de alguna manera desplegándose en el mundo, los que llevan una ventaja en esto están apoyando la implementación en otros países. El mejor ejemplo es lo que está pasando ahora con Corea, que está asesorando a Colombia en la implementación de su plan maestro de ITS y con los primeros pilotos. Este fue un referente de cómo paulatinamente ellos fueron saltando de 1996 a hoy en día sus sistemas colaborativos, ¿sí? Entonces, en 1996... 5 ministerios, digamos, se involucraron con el tema ITS y empezó la promoción, hicieron un congreso en Yokohama y empezaron a entregar servicios asociados a sistemas de navegación, a recolección de peajes, a soporte de conducción segura, optimización y administración de tráfico, a la eficiencia, a mejora, digamos, de la administración de carreteras, todo el tema de infraestructura, soporte a transporte público, eficiencia de vehículos comerciales, soporte a peatones y personas en condición de vulnerabilidad, y soporte a operación de vehículos de emergencia. En 2004 hay un consejo de promoción del sistema inteligente de transporte para Japón y obviamente aparecen unos lineamientos de promoción de ITS que empiezan, digamos, a ampliar el rango de acción y ya están promoviendo mejora de la seguridad, reducción de la carga ambiental y facilidades para los temas, digamos, de
emisiones, mejorar la conveniencia de estos ITS, activación regional con el despliegue, digamos, a menor escala de los sistemas inteligentes de transporte y obviamente desarrollo e internacionalización de todo el proceso de ITS. Ya en 2013, ellos están hablando, al igual que Corea, de ITS colaborativos. Esta es la arquitectura, muy similar a lo que tenía México. En la práctica están los servicios que se prestan a los usuarios y la forma como interactúan, los centros en los cuales se hacen las transacciones de los servicios ITS que va a proveer ese sistema, comunicaciones por cable o por estructuras fijas, comunicaciones por espectro electromagnético, todo el tema en vehículos y el lado de carreteras, y cómo obviamente se van generando las interconexiones y obviamente una información que se provee a otros stakeholders que no necesariamente están integrados al sector de transporte. Aquí está todo el tema, por ejemplo, de información para entretenimiento, para los temas de negocios de gobierno, facilidades de ruta, soporte para actividades de emergencia y digamos otros actores que no necesariamente deben desplegar sus dispositivos e integrarse allí. Una imagen de síntesis de lo que es en últimas un ITS es la interacción entre las infraestructuras, los vehículos y las personas a través de tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Eso es, digamos, la síntesis, detrás de la cual hay toda una arquitectura, como la vimos, funcional, de datos, unas vistas de dispositivos, despliegues físicos y obviamente unos planes de implementación con objetivos que paulatinamente deben permitir integrar cada vez más territorios, más dispositivos, más vehículos y más usuarios con acceso a los servicios ITS. Este es, digamos, como el primer video nos ilustraba como lo que podría estar pasando. Este ya nos muestra lo que está pasando. As society develops, the roads become more crowded and cars grow in number. There are numerous variables and unforeseeable situations hiding on the unlimited amount of roads. Even so, the many cars of Korea race towards their destinations like water flowing. This is thanks to the Smart Traffic System, ITS. ITS in Korea. ITS is a traffic system which combines many transport systems and traffic facilities with high technology and information to increase the efficiency and safety of the road, and then to operate and manage it scientifically. After an explosive increase in cars after a fast economic growth, in 1993, ITS was in the stage of reviewing for introduction in order to maximize the traffic infrastructure's efficiency. In 1998, the Seoul World ITS Congress was hosted in Korea, and pilot projects were carried out. And from then on, major establishments were made, and as of now, Korea is applying ITS to all its expressways 100%. As a result, the average speed has increased by 15 to 20%, and fuel consumption and gas emission has decreased. Also, various industries using the sharing of information have been introduced. Korea's ITS is being applied to an abundance of areas, such as the running of cars, fee payments, speed control, and parking. BIS, Bus Information System. The bus info system collects the location information of buses, processes and transmits said information at the traffic info center, and then makes it possible for the users to check such information through mobile and at bus stops in real time. Info on bus run routes, current locations, arrival times, bus interval times, and last arrival times can be distributed, increasing the satisfaction of the users and vitalizing public transport. AFC, Automatic Fare Collection. The transport card has all public transport payment systems integrated and related info sent to a pre-arranged traffic integration card company, where the profit is divided into respective public transport companies. The users can enjoy a highly convenient service, and the transportation company can run an efficient management system.
As of now, Korea is running a one-card all-pass service in which the nation's buses, subways, taxis, and trains are all integrated. FTMS, Freeway Traffic Management Systems. FTMS collects various info from the expressways using vehicle detection sensors, CCTVs, DSRC, and VDS. Reprocesses said info at the Traffic Info Center and distributes info through electronic displays, navigation, traffic broadcasting, and smartphones. ETCS, Electronic Toll Collection System. ETCS is a system in which the terminal inside the car and the transponder by the roadside use radio communications in order to pay the toll fee without the car having to halt. Through this, the payment process can be accelerated and the traffic jams which occur at toll gates can be reduced. As of now, the usage of the high-pass system is at 71%, and the CO2 which is reduced through high-pass is akin to planting 2 million pine trees per year. ATES, Automatic Traffic Enforcement System. The automatic enforcement system uses the sensor on the road to sense and film unlawful cars, and then send related information to the Traffic Info Center. Said info is sent to the police stations and bills are released. PIS, Parking Information System. The parking information system uses various sensors in finding out the parking lot situation in real time and sends all information to the Traffic Info Center. The Traffic Info Center reprocesses this and allows the users to select closer parking lots. NTIC, National Traffic Information Center. In Korea, 66 traffic info centers are being run, which find out various info related to the road, and all info collected here are gathered at the National Traffic Info Center and reprocessed, assisting the government central organizations, private enterprises, and people to use the road more efficiently. CITS, Cooperative ITS. Now, Korea is preparing for the future of ITS. With the use of the CITS system, which provides to the drivers in real-time nearby road situations, abrupt stops, or danger information such as falling objects, there will be a huge decrease in traffic accidents and social costs will also be reduced considerably. Additionally, autonomous vehicles can be linked to the road infrastructure, and a cooperative automated driving highway system project, in which safe and efficient driving can be done, is also being carried forward. Korea has been leading the way in sharing the Korean ITS establishment experience with more countries, and has exported ITS technology to 37 nations from 2006 to now. Success was made especially through the implementing of the traffic management system in Azerbaijan Baku City in 2008, bus information and traffic card system in Colombia's Bogota City in 2011, and an e-ticketing system, which operates the traffic card system for all public transport in Athens, Greece in 2014. Korea will supply high-tech ITS to more nations in Southeast Asia and Central and South America, reducing social costs and increasing traffic competitiveness. Traffic jamless roads and convenient public transport. Pleasant, happy driving, and above all, safe drivers. Korea, the global leader of ITS, makes a high-tech traffic environment possible. Best partner for your better transport. ITS in Korea. El uso de estos dispositivos ya está haciendo posible, por ejemplo, que la trazabilidad hoy en día de los desplazamientos de los conductores y el control de flota pueda ser posible con cámaras instaladas a bordo de los vehículos. Ya Transmilenio tiene, digamos, en eso un despliegue bastante robusto con información de Big Data y de analítica y
Machine Learning o, digamos, aprendizaje de máquinas para predecir eventos, que obviamente está generando unos aprendizajes interesantes, no solamente para Bogotá, sino para otras ciudades que muy pronto lo pueden replicar. En Bogotá hubo un intento de tratar de llevar a un sistema un poquitico más tecnológico el tema de los taxis, pero desafortunadamente no se logró por prevenciones que expresaron los operadores. En otros países, este es un mecanismo de seguridad con incorporación de cámaras al interior de los vehículos, que de alguna manera ya superaron los temas de preocupación de habeas data, pero que tiene obviamente una connotación de cuidado y de prevención hacia los desplazamientos seguros de los conductores y que aporta también tranquilidad a los usuarios de los vehículos como a los mismos conductores. Pero ese es un proceso en el que todavía tenemos que avanzar, digamos, en mejorar la aproximación a estas tecnologías. Bueno, en los temas el proceso que actualmente desarrollamos con el instituto, que es el que nos permite materializar parte de estas arquitecturas y despliegues en el país, voy a presentarle a continuación el proyecto que motiva, digamos, la presentación. ¿Sí? Proyecto Vías Inteligentes, BITS. ¿De dónde surge? Pues ya vimos que eran los ITS, que es lo que buscan, mejorar gestión, seguridad de transporte y tránsito, les debo la tilde, y también un tema de menores consumos energéticos y eficiencia en los corredores viales a cargo de Invías. Con esto que buscamos, pues modernizar con tecnología de punta la gestión y operación de las vías a cargo, brindando a los usuarios mejores condiciones, y el proyecto debe generar información útil en tiempo real, prácticamente procesada o en borde o en centro de control, sobre condiciones de tránsito, infraestructura, orden público, componentes asociados a velocidades, a composiciones vehiculares, a temas de carga, que permitan obviamente mejorar de manera sistematizada los registros que hoy en día se están haciendo a través de visuales. En la práctica lo que estamos buscando es aumentar el número de dispositivos que hoy en día están desplegados en el campo. Durante mucho tiempo el programa de seguridad en carreteras nacionales desplegó unos elementos en carreteras que trasladaban visuales al centro de control, pero no hay una sistematización de esos eventos y no se logró avanzar en un proceso de alertas automáticas. Lo que se busca con esta actualización es mejorar todos estos procedimientos y pasar de 50 dispositivos que tenemos en este momento hoy en día conectados a centro de control en la red Invías a alrededor de 300, 350 dispositivos más y a buscar integrar visuales de corredores que ya están en las concesiones de tercera y cuarta generación con integración de estos dispositivos. Puntos identificados, ¿de dónde arrancamos? Por un lado, de los puntos del antiguo programa, de los puntos antiguos del programa de seguridad en carreteras nacionales, son alrededor de 40 puntos que están, digamos, expresados desde allí. Hemos recibido también alrededor de 320 puntos de la Dirección de Tránsito y Transporte de DITRA. La concentración no corresponde solamente a un punto allí, por escala obviamente tenemos más puntos cubiertos allí. Puntos del Ejército y la Armada que tienen que ver más con aspectos asociados a riesgos de seguridad y orden público en zonas como Arauca, el Cauca, Córdoba, ¿sí? Los Santanderes que tienen, digamos, alguna recurrencia en temas de orden público. Las zonas de emergencia de Invías, que son aquellos puntos en donde se han identificado afectaciones o desplazamientos de taludes que puedan afectar la conectividad y la continuidad de la prestación del servicio de transporte y la oferta de la infraestructura vial disponible, y obviamente la limitación de acceso a puntos estratégicos de la geografía nacional. También tenemos los puntos de las estaciones de conteo con las que se capturan los TPDs del país. La idea es migrar a tecnologías que nos permitan ubicar puntos fijos y tener también algunas estaciones móviles que puedan cubrirnos una información más automatizada y de alguna manera disminuyendo la probabilidad de errores y con una información que puede discriminarse directamente desde su captura en la fuente. Estamos trabajando sobre la red vial Invías y ANI, pero el esfuerzo de implementación se va a hacer inicialmente sobre la red Invías y paulatinamente esperaríamos que ANI pueda ir integrando su información en un centro de control que está previsto para las concesiones que están en este momento en implementación. ¿Cuál es la intención? Que todos estos
CILIT o Centros de Información Local de Tránsito y Transporte puedan integrarse en su momento al CINIT nacional, y para eso está avanzando en el Ministerio, por un lado, el Plan Maestro y la implementación de ese gran sistema de integración de información de tránsito y transporte. ¿Qué subsistemas estamos integrando? 3 subsistemas. El de orden público y seguridad, que tiene, por un lado, videovigilancia, más que drones tácticos, drones para evidencia de eventos, son drones mucho más livianos. Un subsistema de monitoreo de tránsito que tiene radares de velocidad, pesaje dinámico en 9 puntos, conteo automatizado, paneles de mensajería variable, puntos para detección de gálibo, drones de tránsito, monitoreo ambiental, que este ya fue reevaluado por un tema de, aún nos falta, digamos, un ejercicio mucho más profundo de detalle de tecnologías y de puntos para una siguiente etapa, y el de monitoreo de puntos críticos. Entonces son eventos que obviamente van a estarse leyendo desde el centro de control y que van a estar consumidos por diferentes stakeholders. En el centro de control, ¿qué esperamos? Información centralizada de todos los incidentes, algoritmos de procesamiento en CCO, algunos van a llegar desde borde ya reportados, y la producción de estadísticas predictivas con Big Data y con inteligencia artificial para prevención de posibles incidentes después de que tengamos unos históricos documentados que nos permitan hacer como esos análisis. Una página web y una API que va a estar para interacción entre el CCO, los usuarios y obviamente los stakeholders, y unos mecanismos de reacción que van a tener, por un lado, alertas automáticas y también algunos dispositivos que van a estar grabando los eventos y que deben estarse registrando en las bitácoras que van a estar en el centro de control ya para sistematizar una información que históricamente no tenemos documentada. El subsistema de orden público, pues son módulos de cámaras DAI y PTZ. Las cámaras DAI son las de detección de incidentes que tienen una serie de eventos que pueden capturar: vehículo detenido, peatones en la vía, también, por ejemplo, bloqueos de algunos puntos, y permiten además la identificación de placas. Sirven para material probatorio de eventos como robo de vehículos, objetos caídos o congestión vehicular, entre otros. Y las PTZ, que son cámaras que hacen acercamientos y zoom y permiten revisar algunos eventos particulares que puedan estarse detectando en los puntos donde se instalan estos dispositivos. Esa instalación de puntos obviamente corresponde al conocimiento que tienen las fuerzas de aquellos lugares de eventos, y en la estructuración estamos tratando de maximizar la implementación de estos dispositivos. Drones para tránsito, que permiten, digamos, evaluar los comportamientos, llamémoslo así, anormales o excepcionales de tráfico en algunos periodos asociados a, por ejemplo, fines de semana, puentes, eventos cercanos, por ejemplo, a desarrollo de fiestas o eventos en algunos lugares de la geografía que ya tiene, digamos, la policía identificados, y que obviamente van a tener vuelos programados, y eventualmente cuando hay incidentes que no estén programados y que requieran el despliegue de estos dispositivos. Apoyo en operaciones de búsqueda y rescate y también para temas de orden público. Radares de velocidad. Estamos buscando instalar algunos radares en puntos críticos de siniestralidad que puedan tener un carácter pedagógico de advertencia a los conductores o de información a los conductores sobre la velocidad a la cual están circulando versus la velocidad regulada, y obviamente nos van a permitir tener estadísticas para análisis de probabilidad de accidentes. El de monitoreo de tránsito, que está obviamente sobre la base de conteos automatizados con identificación de placas. La idea es que podamos tener en cada una de estas estaciones la discriminación de la placa de los vehículos, y cruzada con la base de datos del RUN podamos tener la caracterización de la flota que está circulando por allí. Con esa información, cruzada con la información de otros puntos a través de análisis de Big Data, podemos identificar, por ejemplo, matrices de origen-destino de carga o matrices de origen-destino de pasajeros, vehículo particular o inclusive en vehículos de transporte intermunicipal. Eso va a permitir obviamente construir una mejor información para hacer procesamiento, formulación y seguimiento de política pública. Subsistema de monitoreo de tránsito, también tenemos el de pesaje dinámico, entonces reconocimiento de vehículos con volúmenes de carga, y de allí poder cruzar con el Registro Nacional de Carga que tiene el Ministerio para documentar, digamos,
violaciones a los límites de estos vehículos en cuanto a la carga máxima autorizada o eventualmente vehículos que estén circulando sin manifiesto de carga. También nos va a permitir caracterización de tráfico y en los temas, por ejemplo, de cercanías a puertos, vamos a tener una información en tiempo real de cómo se está comportando el tráfico. Esto hoy en día en algunas concesiones ya es posible. La información, digamos, está siendo reportada en los centros de control y en los SCADAs de cada uno de estos concesionarios, y la idea es que en el mediano plazo puedan migrar directamente o al INVIAS o a la ANI como está establecido en las concesiones, pero aquí vamos a implementar alrededor de 8 o 9 puntos de estos. El módulo de Gálibo, para efectos de proteger infraestructura sensible, también permite informar a los usuarios de afectaciones que puedan tener estas estructuras y advertir a los operadores de carga de, por ejemplo, la inminencia de que puedan afectar las vigas de los puentes o eventualmente las estructuras sensibles. Esto pues tiene unos mecanismos de unos protocolos de activación que obviamente se pueden documentar a través de los registros que levantan estos dispositivos, pero que también advierten al conductor para que pueda él detener su vehículo y verificar las condiciones de paso. Ellos ya, digamos, en eso suelen hacer o descargues del material o eventualmente bajan la presión de los vehículos para que efectivamente puedan circular por esos puentes a más baja velocidad, generando o disminuyendo la probabilidad de afectación de estas infraestructuras. El subsistema de monitoreo, entonces lo que estamos buscando es en algunos sitios que surgieron inicialmente de un barrido de alrededor de 250 puntos que tiene la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, hemos hecho un filtro inicial de 30 puntos y vamos a implementar en algunos de ellos dispositivos para hacer monitoreos de manera constante y eventualmente acompañarlos con vuelos de drones para evidenciar algunos puntos de control. Esto pues busca obviamente construir modelos estadísticos y predictivos, monitorear con carácter preventivo los desplazamientos que puedan tener estos taludes y obviamente anticiparnos a la ocurrencia de siniestros a través de mecanismos de descarga de los taludes o de intervenciones anticipadas a temas de mantenimiento que puedan mantener, digamos, estables las condiciones de operación en estos puntos críticos. Esto obviamente permite tener un mayor control de la infraestructura que estamos administrando y anticiparnos a la generación de riesgos que pueden llegar inclusive, además de la afectación a la conectividad, también a la pérdida de vidas en las carreteras que estamos administrando. ¿Cómo se mide el cumplimiento de estos procesos? Pues en últimas esto termina siendo un contrato de suministro y prestación de servicios de información. Entonces los servicios que esperamos obtener van a incluir la compra de los dispositivos, la instalación y la entrega de señales al centro de control de operación y el procesamiento de los datos que estamos levantando de campo para entregar servicios ITS a los diferentes stakeholders del proyecto. Entre los stakeholders tenemos el PCSN con las fuerzas militares, allí está Ejército, Armada y la DITRA. También tenemos consumidores del INVIAS, es decir, usuarios y clientes internos como la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, la Subdirección de Estudios e Innovación con el tema de aforos, la Subdirección Operativa con todo el tema de los administradores viales y también stakeholders externos como la DIJÍN, que va a consultar la información de vehículos robados. Vamos a integrar información del IGAC a través de la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, y también tenemos como aliado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con quien esperamos implementar algunos puntos adicionales, la ANI, la Superintendencia de Transporte y obviamente el Ministerio de Transporte, que es además de nuestro partner en este proceso y nuestro asesor técnico, pues un consumidor de los servicios de información y posteriormente con la integración a CINIT. Ese es, digamos, como el estado del arte del proyecto, lo que esperamos estar implementando hacia el mes de octubre o noviembre, empezando implementación. Es un proyecto que tiene un horizonte inicial de 2 años, pero que obviamente debe ir creciendo en el tiempo para ampliar la cobertura sobre la red vial que tiene en este momento el instituto. Ese es, digamos, como hasta el momento la presentación. Yo tengo aquí y voy a ir
respondiendo las inquietudes que se presentaron en el formulario que el equipo de apoyo y el ingeniero William enviaron a los interesados en la conferencia. Entonces Sandra nos pregunta que qué empresas colombianas fabrican tecnologías al servicio de la movilidad. Digamos que ya hay varias empresas, no quiero dar nombres porque eso suele comprometerlo a uno en temas en los que no quiero verme inmerso, pero les cuento que en el estudio de mercado que consultó las empresas que podían prestarnos estos servicios, nos presentaron oferta alrededor de 30 empresas. Aquí voy a tratar ya de ponerme, quitar la presentación y ya, ahí ya me están viendo, ¿sí? Sí, ¿sí, no es cierto? Permítame, yo te voy leyendo las preguntas. Perfecto. Gracias. Para que tomes un vasito de agua mientras tanto. Perfecto. Aquí tenemos todavía un poquito de café de las 7:15. Ahora sí puedes, por favor, compartir las preguntas. Gracias. Espérate, ¿ya las pusieron o las comparto yo desde acá? Ya las estaba compartiendo, Laura. Es que como pueden salir más de las preguntas que tenemos allí, vamos colocando hacia abajo. ¿La primera quedó contestada o la que vamos a leer? Ah, sí, la de Sandra. Digamos que si necesitas el listado de quiénes están, en el RFI que está subido en la página del Envías para este proyecto, está el listado de las 30 empresas que nos presentaron sus ofertas. Hay empresas nacionales e internacionales, hay ya empresas que están desarrollando dispositivos, hay otros que integran estas tecnologías y obviamente hay empresas extranjeras interesadas en ofrecernos sus servicios. La segunda pregunta, Diego Gutiérrez. ¿Cuál es el mayor desafío de la implementación de sistemas de diagnóstico de infraestructura para condiciones urbanas? Bueno, digamos que si hablamos de sistemas de diagnóstico, estamos hablando de la infraestructura vial construida. En la experiencia de Colombia, creo que hay tal vez, puedo decir que con estos dedos de la mano, y me sobran dedos, el número de ciudades que ha implementado realmente un sistema juicioso de gestión de pavimentos, de gestión de infraestructura. La gestión de infraestructura parte, por un lado, de tener diagnósticos robustos, que es lo primero que hay que tener, y el diagnóstico de qué se comporta, de tener los planos, tanto de los bancos de proyectos como de los proyectos construidos, las pólizas y las estructuras que efectivamente se construyeron. Y cuando hablamos de la infraestructura vial, estamos hablando de la sección transversal completa, los andenes, las calzadas, los separadores y las infraestructuras adicionales en el caso de los sistemas estratégicos y de los sistemas integrados, por ejemplo, estaciones, puentes peatonales. Esos sistemas realmente muy pocas ciudades los han integrado en sistemas de información. Puedo contarles de referencia porque hice un trabajo hace 4 o 5 años, el IDU, porque obviamente trabajé allá y sé lo robusto que es su sistema de información. Creo que Cali tiene algo de eso, pero no es tan robusto todavía. Barranquilla no conocí su sistema. Entonces, ¿cuál es el primer escollo para tener sistemas de diagnóstico? Tener los inventarios en sistemas de información. Hoy en día, ciudades como Bogotá están saltando a tecnologías BIM, pero todavía tenemos ciudades que están operando con tecnologías AutoCAD y con tecnologías de papel porque la información no está capturada como debe estar en los sistemas de gestión de infraestructura. Entonces, la primera tarea para que efectivamente podamos auscultar esa infraestructura en las condiciones urbanas es que hagamos la tarea como nos la recomendó el CIIM, pero con sistemas robustos, que se creen las databases, que se adopten las recomendaciones del CIIM del ministerio para capturar la información y que se puedan tener referentes como los de Bogotá, que tienen un sistema muy robusto, que hoy en día se pueden hacer en servicios de Open Data, de sistemas abiertos. Hay varios software que hoy en día son gratis para capturar la información, pero lo importante de eso es tener el diagnóstico y seguirlo actualizando. Hoy en día muy poquitas ciudades tienen un sistema de gestión de infraestructura robusto. Por eso digo que tengo 5 deditos y creo que me sobran como 3. Solo 2 ciudades me atrevería yo a decir que tienen sistemas robustos para gestionar infraestructura. La tercera pregunta, Edwin Medina. ¿Cuáles son los obstáculos normativos que no permiten que estas tecnologías lleguen debidamente a Colombia?
Digamos que el ministerio ha venido avanzando en generar el marco normativo para que los ITS vayan entrando. Hay un camino que indudablemente hay que materializar y es la adopción del plan maestro y que de allí se establezcan directrices para que los municipios, por ejemplo, empiecen a integrar sus planes maestros de ITS. Lo otro es todo el tema de certificaciones de la idoneidad de los productos. Allí hay varios sistemas que obviamente tienen certificaciones de origen y que seguramente van a ser posibles en la implementación, pero el país tiene que avanzar en ir incorporando los reglamentos y hacer posible que los proveedores locales puedan desarrollar en esto sus emprendimientos. Y un tema súper importante es todo lo que tiene que ver con gobierno de datos. En la práctica, estas son arquitecturas que se van superponiendo y que tienen que tener, por un lado, un diagnóstico de línea base de cómo están los ITS en cada municipio y a partir de allí, las autoridades locales pueden implementar sus sistemas. Hay ya un marco normativo que indudablemente permite que esto vaya desarrollándose y ya hay ejemplos de procesos licitatorios para integrar estas tecnologías en las ofertas de nuestras ciudades. La cuarta pregunta, Luis Rocha. ¿Llegaremos muy pronto a que los vehículos tengan algún dispositivo y se nos descuente de algún medio de pago electrónico el valor de estos peajes? Hacia allá está apuntando el proceso de peajes que está desarrollando tanto la ANI como el INVIAS. Hay una página web y hay unos desarrollos con contratos ya en ejecución para este esquema. Si no me falla la memoria, yo en este tema no he entrado tan en profundidad, pero conocí en su momento que estábamos trabajando con tecnologías de RFID, que eso ya es un avance en esos temas, pero ya hay dispositivos, no digamos que insertos en los vehículos, pero hay tarjetas que ya en algunas operaciones de peaje podemos utilizar. En la autopista norte las vemos, uno pasa con la tarjeta y literalmente va haciéndose el descargue automático, pero ya ese camino se están dando. O sea, se ha aplazado el tema por un tema, hasta donde me ayuda la memoria, por un tema del operador bancario, el que se encarga de esa implementación, pero estamos más cerquita de eso que hace 3 o 4 años. Fernanda Beltrán, a nivel mundial los peajes por ocupación se considera una solución eficiente. ¿Cuál es el número de carriles mínimo para el cual se recomienda? Digamos que a lo que apuntan estos sistemas de peaje es a que el paso de los vehículos no genere formación de colas. O sea que paulatinamente lo que vamos a ver es una eficiencia en la masificación del uso de estos dispositivos que va a hacer menos necesaria el área para la disposición. Hay unas recomendaciones de zonas de acumulación que están en las especificaciones del INVIAS y de la ANI. Si me mandan los datos, yo te envío la información de referencia sobre esas especificaciones. Pregunta 6, Oscar Mayorga. ¿Qué ejemplos hay de aplicaciones Big Data, Internet de las Cosas y realidad aumentada en movilidad urbana? Bueno, de Big Data, Transmilenio ya está trabajando con la concesión de los últimos buses que entraron en operación. Ellos ya tienen centro de control y tienen una consultoría y un equipo desarrollando estas aplicaciones de Big Data. En el tema de realidad aumentada, que es lo que se habla hoy en día de 4D y 5D, el metro intentó hacer algo, pero realmente eso está lejos de ser realmente un sistema BIM, que son los que utilizan realidad aumentada. El IDU va a entrar en este momento en esas aplicaciones, ya están integrando las tecnologías BIM. Obviamente que eso implica un cambio estructural en la forma como entregamos hoy en día los proyectos. Eso toca tanto a las entidades, como a las firmas, como a los profesionales. Porque en últimas, el BIM, que es el que permite realidad aumentada, lo que hace es integrar toda la información del proyecto y casi que al final, ese es el famoso, no estoy seguro si es 4D o 5D, yo voy desplazando mi tablet y la tablet me va mostrando cómo va a quedar el proyecto después de que se construya. Esos desarrollos aún no los tenemos en el país, eso hay que decirlo. Yo no conozco los primeros, he visto algunos, tal vez de menor escala, pero en las entidades no conozco. Sé que el IDU ya dio el paso hacia esa integración. El metro hizo algo, pero aún no con realidad aumentada. Eso no se ha dado. Hay algunos desarrollos privados que lo han hecho para algunos servicios en APIs.
pero para infraestructura no conozco el caso. Yo esperaría que el IDU, como siempre, o tal vez el INVIAS, sean los primeros que salten a eso. Pregunta 7, Héctor Delgado. En Colombia, la mayoría de ciudades capitales de departamento dejarán de crecer a partir del 2030 y las demás reducirán su crecimiento paulatinamente hasta 2050. ¿Cómo se tiene en cuenta este acontecimiento en el diseño de la movilidad interurbana? Bueno, lo primero que hay que precisarle a Héctor Delgado no es que las ciudades vayan a dejar de crecer, van a crecer a tasas más bajas, tasas vegetativas. Bogotá ya lo está evidenciando. Bogotá crece a tasas menores al 1.5, 1.2% y nuestras ciudades van a seguir esa misma tendencia y a crecer a tasas más bajas. Digamos, en la medida que las ciudades crecen, se vuelven de alguna manera más responsables para crecer y no crecen a tasas como las zonas metropolitanas al 3, 4 y 5%. ¿Sí? ¿Cómo prevé el tema de la movilidad urbana? Lo primero que están promoviendo, y en eso está un COMPES que salió hace 2 o 3 semanas del DNP, todo el tema de ciudades compactas y tratar de densificar los desarrollos alrededor de los sistemas de transporte. ¿Sí? Indudablemente, los servicios de proximidad van a ser en los próximos años una necesidad de volvernos de este modelo expansivo de largos viajes y desplazamientos para ir a estudiar o a trabajar. Cada vez va a ser de alguna manera menos aconsejable, pero revertir esta tendencia que lleva 60 y 70 años no se logra en una década. Efectivamente, las ciudades van a tender a desplazarse de manera más eficiente, pero el crecimiento poblacional se va a seguir dando. Algunos núcleos van a dejar de crecer y seguramente las áreas metropolitanas van a crecer a tasas más altas que la ciudad nucleada o la ciudad principal. Y eso se resuelve ¿cómo? Con sistemas de transporte masivo. Los mejores ejemplos están en lo que está haciendo Bogotá, lo que está promoviendo hacer Cali, lo que también propone Barranquilla, y es integrar el Interland o el primer y segundo anillo cercano de ciudades con sistemas de transporte tipo tranvía o tren-tran, mejor, trenes de cercanías. A futuro esos trenes de cercanías deberán ser la semilla, y estamos hablando seguramente de 70 o 80 años, de una integración regional férrea, pero para eso todavía faltan 8 décadas o 9. Yo no soy optimista de que alcance a ver trenes regionales de 250 kilómetros en el país. Seguramente nuestros nietos los vean, nosotros tal vez no. La pregunta 8, Cindy Páez. ¿Cómo a través de una inteligencia artificial se puede contribuir con la mejora de movilidad? ¿Qué formas de relación entre eventos públicos y efectos en la movilidad se han identificado? Digamos que Transmilenio está trabajando ya con esa información, pero una de las primeras evidencias es todo lo que ha pasado con COVID. Todo lo que ha pasado con COVID y que ha permitido rastrear la forma como nos movemos se ha hecho con inteligencia artificial. Es decir, los desplazamientos que estamos haciendo, inclusive sin preguntarnos, porque esa traza ya la tienen los operadores de telefonía, permiten rastrear cómo estamos desplazándonos y cómo cambiaron en estos 2 meses y medio, ya vamos para 3, los patrones de desplazamiento en las diferentes localidades. A nivel de transporte, esos desplazamientos se pueden también trazar con la información de placas de los vehículos. Esa información procesada en grandes volúmenes nos va a permitir, por ejemplo, a nivel de las ciudades, identificar los patrones de comportamiento de viajes diarios de ciertas localidades o ciertas zonas en vehículo particular, eventualmente en moto, un poquitico más difícil en bicicleta, ahí lo haríamos con celulares, pero la inteligencia artificial permite, a través del aprendizaje de las máquinas, por un lado, procesar toda esa información y predecir comportamientos futuros, porque ya tiene los históricos y con análisis de probabilidad puede estimar en los próximos fines de semana qué va a pasar con el tráfico. Con esas tecnologías nos venden hoy en día en países en Europa y, por ejemplo, en los parques de Japón, los seguros de lluvia. Porque ellos saben que efectivamente con análisis estadísticos de los últimos 30, 40 años, que en los próximos 3 o 4 semanas no hay probabilidad de lluvia o la probabilidad es muy baja. Entonces quieren vendernos el seguro de lluvia porque saben que no se va a materializar el riesgo. Eso, digamos, es una forma de ayudar. Y la otra es que en los eventos públicos, pues cada vez más la información que estamos entregando va a permitir hacer la trazabilidad de concentraciones y los mismos celulares
por eso digo, a veces sin ni siquiera preguntarnos, están emitiendo señales que las están captando para mirar cómo se está generando la aglomeración. Eso lo vimos en los últimos 2 meses y medio, y de eso hay suficiente información en Europa, en Asia, en Sudamérica y en Colombia. La pregunta 9, Yohai Corro. ¿Cómo puede influir la tecnología en las vías de tal forma que se puedan evitar los trancones? Digamos que una de las herramientas que estamos ya muchos usuarios utilizando es el mismo Waze, que nos da, digamos, datos de alternativas de tráfico. Hay algunos detractores de estas tecnologías, pero indudablemente esto ayuda. Pero en la medida que uno tenga la información histórica, puede predecir con aproximaciones estadísticas cuáles son los escenarios de movilidad o de congestión que puede tener en las próximas 2 o 3 horas. En Transmilenio ya inclusive hay un pupilo de Tunja que creo que está trabajando temas de inteligencia artificial para predecir las congestiones en las estaciones de acceso a Transmilenio. En eso creo que, digamos, hay un avance importante en el que pues, indudablemente ya están entrando estas tecnologías y nos van a permitir mejorar la información que se puede desplegar a los usuarios. La pregunta 10, Pierre Medina. ¿Cómo influirá la tecnología en la educación de los actores viales para una mejor movilidad? ¿Cómo es la forma de pensar de los niños y niñas y adolescentes? Bueno, creo que sobre la primera pregunta tendría yo más respuestas, o por lo menos aproximar algunas hipótesis. Hoy en día nuestros jóvenes y niños están mucho más familiarizados con estos dispositivos y la información que ellos están produciendo indudablemente les está llegando a través de medios digitales. Prácticamente la pedagogía está volcando sus esfuerzos para que a través de estos dispositivos les esté llegando, además de información de carácter recreativo y de lúdico, también formación. Y creo que allí hay un primer cambio porque estas plataformas virtuales de estas semanas tienen que mejorarse, porque allí hacia adelante hay un potencial que nos habíamos negado a utilizar. Eso no reemplaza la proxemia, la cercanía, pero son alternativas que indudablemente entregan herramientas para la formación, no solamente en otras disciplinas, sino también en temas de seguridad vial. Hoy en día es factible que podamos tener MOOCs sobre temas de seguridad vial y pues los jóvenes y los niños van a ser a futuro consumidores. ¿Cómo pensarán ellos? Eso sí es una pregunta medio compleja. Esa creo que es más de otras disciplinas que de la ingeniería. La pregunta 11. ¿Esta implementación de ITS en teoría incrementaría el uso del transporte público? ¿Cómo se puede alinear con el desarrollo orientado al transporte sostenible? Pues digamos que las tecnologías, como lo vieron en el ejemplo de Corea, lo que hacen es mejorar la capacidad de los sistemas de manera más eficiente que los aumentos de la infraestructura. Que esto vaya a incrementar el uso de transporte privado, eso está todavía por probarse. Lo que buscan es hacerlo más eficiente. Seguramente parte de esa capacidad que se ahorra se puede consumir mucho más rápido, eso puede pasar, ¿sí? Y el tema de DOTS, ¿cómo se puede alinear? Pues eso tiene que ver es más con estrategias de planificación urbana, que nuestros sistemas de transporte vayan incorporando y que el mismo documento del DNP ya está recomendando. Es decir, él ya está planteando que todo el tema de desarrollo orientado a transporte, además de facilitar o más bien hacer posible un uso más eficiente de la infraestructura y los medios, también posibilita mecanismos de financiación para los mismos sistemas. Entonces, la integración con temas de tecnología, pues casa perfecto allí, porque en últimas lo que necesitamos los usuarios es información de la oferta de modos de movilidad que podemos consumir y ya la decisión se vuelve un ejercicio racional. Si yo sé que mi localización en determinado punto me disminuye el número de desplazamientos porque tengo mayor oferta de los consumos cotidianos, de educación, de recreación, de, digamos, los productos diarios y también tengo la posibilidad de encontrar empleo, me voy moviendo. En Estados Unidos ya hay plataformas que califican en términos de DOTS
ciertas localizaciones y pueden ser consumidas o consultadas por quienes van a comprar finca raíz. Hacia allá deberían apuntar seguramente en el mediano plazo las aplicaciones que se desarrollen en nuestras ciudades. Y es qué tantos servicios puedo yo tener de los que cotidianamente consumo en determinada localización. ¿Para qué? Para tomar mi decisión de compra de un bien inmueble, de una casa, de un apartamento o para el arrendamiento. Hoy en día lo hacemos, llamémoslo así, de manera intuitiva, pero en la medida que esta información empiece a llegar y se enriquezcan los datos que estamos entregando además a estos proveedores de servicios, pues la información que nos van a poder seleccionar para nuestras consultas va a ser mucho más fina y vamos seguramente a poder decidir mejores localizaciones de vivienda o de empresas, por ejemplo. El doctor Pedro Luis. Doctor Pedro Luis está aquí en la sala, quiere hacerte una pregunta. Claro que sí. Doctor William, buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy bien, doctor Pedro Luis, muchas gracias por acompañarnos. Dos precisiones, doctor William. ¿Se le olvidó a usted, dentro del marco normativo, la ley 1450 está definido en el artículo 84 y en el artículo 85 todo lo que son los sistemas inteligentes de transporte? Y desde ese momento, digamos, de alguna manera hay una institucionalización de los sistemas inteligentes de transporte. De hecho, no utilizamos la palabra ITS, sino la palabra sistemas inteligentes de transporte. Entonces, para que usted futuramente, en el futuro, lo tenga en cuenta, porque es un precedente normativo muy importante. Valiosísimo. Gracias, doctor Luis. Lo segundo es, sí hay una arquitectura nacional. Esa arquitectura fue desarrollada por Calimayor, Ganeta Fleming y Consistec. Y hay un plan maestro de transporte ITS que se acerca mucho a lo que es la norma NTCIP, que es más parecida, digamos, a la arquitectura norteamericana. Eso en razón de, digamos, de diferentes circunstancias que llevaron a que nos acercáramos mucho más a esa arquitectura, digamos, por el tipo de elementos que teníamos. Entonces sí tenemos definida una arquitectura nacional de ITS, que es la NTCIP basada en la norma americana, y fue desarrollada en el año 2009 y, digamos, también desarrollada en el Plan Nacional de Desarrollo, que todavía no ha sido variada y que, como le decía, fue ratificada en la 1450. Eso es importante tenerlo en cuenta también. Con respecto al tema de interoperatividad, yo creo que el problema no está en el banco, está en la gran dificultad que hay al cambiar del sistema matricial al sistema estrella, donde los sistemas de costos todavía no ha significado que se puedan poner de acuerdo los intermediadores y los operadores. Los grandes intermediadores y los grandes operadores no se han puesto de acuerdo y por lo tanto ha sido muy difícil que tengamos un sistema con TAC que sea interoperable. Y eso para una pregunta que hoy en la charla de por qué no podíamos. En realidad es un problema simplemente de que el ministerio dejó en cabeza de los intermediadores y los operadores que ellos se pusieran de acuerdo en sus contratos privados, lo cual se les dijo desde un principio que eso era imposible, porque solo los costos de comisión de transacción iban a hacer imposible también que se pudiese llegar a un acuerdo. Y desde hace 12 meses participamos en las mesas de la Cámara Colombiana de Infraestructura sin que sea eso posible. Eso también es otra predicción desde el punto de vista de lo que pasa en la interoperatividad de ciudades. Y la pregunta, doctor, no entiendo por qué en el proyecto siguen tratando de incluir servicios como el servicio de drones, entendiendo que el servicio de drones dentro de los temas de ITS no están vinculados sino como tomas discretas de información. No hay manera que el dron informe, digámoslo así, durante mucho tiempo. Inclusive en el ejemplo que ustedes tienen, piden una autonomía de 45 minutos de vuelo. Yo les decía, hombre, si estamos a 45 minutos de vuelo, en el mejor de los tiempos estamos a 22 minutos del punto central de carga. A 8 metros por segundo, eso significa del orden de 10 a 15 kilómetros de los centros de control.
Entonces, eso implicaría que la mayoría de centros de control están en los kilómetros 40, 80 de la vía, que son longitudes muy escasas para insistir en el tema de drones. Esa es una primera pregunta que siempre me ha llamado mucho la atención de por qué insiste en el tema de drones. Y lo segundo es, ¿cómo definitivamente están planteando en este nuevo proceso de BITS? Porque en una charla pasada escuchaba que lo planteaban por servicios y por lo tanto no iban a necesitar ingeniería detallada, pero si es por servicios yo creería que es todo lo contrario, que tenemos que tener una ingeniería detallada para establecer los niveles de servicio de ese futuro servicio de ITS en razón de eso mismo. Y la última pregunta es, no puedo comprender cómo podemos llegar a matrices de carga o a matrices de origen-destino si no tenemos la mayoría de corredores donde se mueve la carga son corredores ANI, y lo que entiendo yo es que prácticamente ninguno en sus estaciones de tomas de datos tienen identificación de placas. Entonces, ¿cómo llenar ese vacío en el proyecto que ustedes están desarrollando? Gracias. Bueno, 3 preguntas. La primera, bueno, y gracias por las acotaciones. En ese tema de los peajes me hace acordar, y creo que todos conocimos la transacción de la tarjeta inteligente de Bogotá entre los 2 concesionarios de recaudo. Creo que es algo, digamos, guardadas proporciones, pero similar en la forma como a veces esos acuerdos se terminan haciendo complejos para resolverlos. Pero bueno, esa es, digamos, una acotación al margen. En el tema de drones, están integrados como parte de los servicios de monitoreo, efectivamente con las limitaciones que tienen. Es claro que eso no está entregando información en tiempo real y van a tener algunos reportes, más por solicitud de las fuerzas hacia temas de monitorear algunos eventos. Para nosotros es claro que están dentro del módulo, no son específicamente dispositivos ITS, pero sí entregan información que va a sistematizarse y a poderse evaluar. Pongo un ejemplo, sin significar que eso no pueda hacerse en tiempo real. Si podemos hacer vuelos sobre puntos críticos, solo a nivel de referencia, que hoy en día lo tienen los mismos administradores viales, y que puedan repasar en los vuelos 2 o 3 mojones referenciados, puede hacerse una correlación con esa información para mirar comportamientos de taludes. Solo como ejemplo, no son servicios ITS, efectivamente están vinculados al subsistema, porque el PCSN, que es el origen del proyecto, tiene, llamémoslo así, una vinculación muy fuerte con las necesidades de las fuerzas para ese tipo de desplazamiento. Hay un mecanismo cuando subamos pliegos de la forma como se van a proveer esos dispositivos. El otro tema de cómo se está planteando el tema de servicios ITS, pues nosotros aún no hemos subido los pliegos de la licitación definitiva. Eso está en estructuración. Efectivamente es muy diferente pasar de un componente de suministros a un componente de servicios, y es claro que tiene que haber ingeniería de detalle. Eso lo tenemos perfectamente identificado y está previsto en el proceso que va a salir. Indudablemente hay que hacer un diseño, hay que hacer una previsión de esos componentes, y esa ingeniería obviamente está incorporada. Y el tema de las matrices origen-destino, lo que estamos buscando es, con la información que se está empezando a acumular, ir evacuando con la red que vamos a tener, pues la información que podamos proveer. Estos son procesos de ITS que, como todos sabemos, son modulares, o llamémoslo así, se van integrando paulatinamente más dispositivos y más colores en el tiempo. En algún momento, y eso es parte un poco de lo que pues, mi amigo Pedro Luis conoce, la ANI debe integrar también sus módulos de ITS, y seguramente, si no fue en esta, en las siguientes concesiones podrá incorporar analíticas en esos dispositivos para cruzar la información de volúmenes vehiculares. El ejercicio, digamos, de integración que inicialmente estamos planteando es sobre corredores en vías, y con la información que tengamos allí ir produciendo unos históricos, paulatinamente, porque pues esto es un ejercicio que en su momento deberá integrar todas las entidades del sector, y allí está pues Invías, ANI, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, subir toda esta información al ministerio e ir integrando
pues una información histórica más robusta. Piano, piano va lontano, dijo mi abuelo, y vivió 100 años. Entonces creo que en ese camino está el proceso de implementación, y creo que pues estamos parados sobre procesos que efectivamente, como lo refiere el ingeniero Pedro Luis, desde el 1450 estaban implementándose, y el país creo que ha avanzado y en eso la tarea va a seguir. Bueno, creo que con esto hemos terminado la conferencia del día de hoy. Para las siguientes conferencias les vamos a hacer llegar unos enlaces en donde tenemos una serie de 25 conferencias. Lo que queremos es definir un poco con ustedes, que nos ayuden a elegir cuál es el orden de las próximas conferencias. Agradecer mucho al ingeniero William Camargo por su presentación y a todos ustedes por su asistencia. Buenas noches. Bueno, ingeniero, muchas gracias, a todos muy amables, y buenas noches. Al ingeniero Pedro Luis, la gratitud como siempre muy oportuno. Gracias a usted, William. Bueno.